Vaya conmigo a Hechos. Quiero entrar en la palabra de Dios. Quiero bendecirle en esta mañana. Hechos capítulo 15. Versos 36 al 41. Solo quiero dejar un fragmento de la palabra de Dios en su corazón y que le pueda servir y ayudar en esta semana y le sea de bendición. Amén. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿Sabe? La iglesia primitiva en ese entonces estaba en un gran conflicto. Había una gran separación, o no había un acuerdo total entre la iglesia interna. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de llevar a cabo la labor del pastor principal, que era Jesús. Jesús había partido al cielo, ellos quedaron, los apóstoles, y ahora están tratando ellos de cumplir y meterse en los zapatos del pastor principal de Jesús, lo cual realmente, aquí tengo que decirlo, era imposible. Y ellos estaban en ese proceso porque, ya que Jesús no estaba, una cosa era apoyar a Jesús, pero otra cosa es ahora estar en el lugar en que estaba Jesús, ser los pastores de la iglesia judía en aquel entonces. Y cuando estas cosas ocurren, la gente está bajo presión de tener que realizar la labor de alguien y cumplir con las exigencias de un pueblo que estaba acostumbrado a la manifestación de ministrar de Jesús. Así que era difícil porque habían esas diferencias internas. No solo esto, ahora aparecen nuevos apóstoles. Aparecen apóstoles que no se habían convertido cuando Jesús estaba, sino que en el transcurso, después que Jesús se va, aparece un nuevo apóstol, y entre ellos aparece un hombre llamado Saulo de Tarso, un apóstol que había convertido a Jesús. Cuando se lo encuentra en el camino, Jesús se le aparece, pero este hombre tenía ya la fama y era conocido porque era un asesino de la iglesia. Mira el trasfondo de quién era Pablo. Y sabe, ahora llegan los apóstoles, y entendamos que había una preocupación en su entrada al grupo de los apóstoles. Pues, ¿sabes qué? Cuando uno entra a una institución, a un trabajo, a una iglesia, y tú vienes de otro lugar, el llegar a un lugar nuevo lleva un proceso. Nos volvemos inmigrantes. Si usted estaba en una iglesia anteriormente y esa iglesia quedaba, no sé, en Lindavista, en Managua, en Japón, en Rusia, la iglesia del diablo arrepentido, y usted viene de esa iglesia y llega aquí a Osana Masaya, usted no va a poder pretender ser recibido de toda la totalidad ni traer los cargos que tenía allá, porque usted se vuelve un inmigrante. Diga conmigo, inmigrante.
Si usted sale de Osana Masaya y sale a otra iglesia en otro lugar, en otra ciudad, usted se va a convertir en un inmigrante. Porque nadie te conoce, nadie sabe quién eres y es menester procesal y necesario que tú vayas por un camino y una jornada de darte a conocer para que tú puedas ejercer cargos o labor o trabajar en el cuerpo de Cristo. Yo aplaudo a los pastores que toman el tiempo y el proceso para investigar quiénes son los que llegan. Y me asusta cuando llega alguien y rápido lo ponen a ministrar sin saber quién es. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? No se vaya de aquí para que no sea inmigrante. Amén. Quédese aquí. No tiene que ir a otro lugar. Aquí está bien. Amén. Tiene buenos pastores. Yo conozco bien esta iglesia, para los que no me conocen. Así es que cuando te vuelves inmigrante, sabe, es bien difícil. Pablo estaba siendo un inmigrante entre los apóstoles, porque no lo conocían. No sabían bien, solo lo malo que habían escuchado de él. Y los apóstoles estaban en el proceso de que si lo rechazan o lo reciben. Pues se hablaba mucho y se escribió mucho de Pablo. Entienda muy bien que en la Biblia hay más escritos de Pablo que de cualquiera otro de los apóstoles. La Biblia tiene más escritos de Jesús. De Génesis a Apocalipsis podemos ver todo el tiempo que hace referencia aún en el Antiguo Testamento hacia Jesús. Pero después de Jesús, de la persona que más se ha escrito y hay más escritos es de Pablo. Por ende, este hombre estaba causando un revuelo que a los otros no les agradaba. De todos esos apóstoles combinados no se sabía tanto ni se escuchaba tanto como de Pablo. Existía una diferencia de ideologías y ahora Pablo, que está convertido, está predicando y enfocado hacia los gentiles, predicando un tipo de gracia radical, ridícula, flamboyante e incomprensible para los ritualistas. Pablo no se estaba enfocando en rituales. A él no le importaban los rituales de la circuncisión ni los rituales de la ley. A Pablo no le importaba lo que ellos comían, ni cómo se vestían, ni dónde vivían. Todo lo que a Pablo le importaba era que la gracia de Jesús era suficiente para mí. La gracia de Jesús es suficiente para ti. Amén. Dile que está al lado tuyo, dile, o al que está ahí cercano, dile, por su gracia hemos sido transformados. Por la gracia de Jesús hemos sido libres. Por la gracia de Jesús hemos sido sanados. Por esa gracia hemos sido transformados. Antes éramos lo que fuésemos y lo que hicimos, pero ahora somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, no alguna, todas son hechas nuevas. Por su gracia es suficiente para mí. Nada era más importante para Pablo que la cruz. Y la cruz para Pablo era su todo. Te hago la pregunta en esta mañana: ¿cuál es el todo para ti? ¿Cuál es el todo de tu vida? Santiago, por el otro lado, discutía contra Pablo de que la fe sin obras era imposible. Las obras ritualistas de la circuncisión, y ajustaba su postura teológica porque tenía la capacidad de decirle:
tú no estuviste allí cuando yo lo vi caminar sobre las aguas. Tú no estuviste allí cuando yo lo vi multiplicar los panes y los peces. Tú no estabas allí cuando yo lo vi resucitar muerto. Tú no viste lo que yo vi. Yo lo vi a él sanar una mujer de flujo de sangre cuando ella tocó su ropa, su vestimenta. Tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Y ahora vienes con una gracia a liberar. Y más, Santiago veía como ridículo, imposible, inaceptable e imposible de introducir en el cuerpo de Cristo la gracia que Pablo estaba predicando, porque para Pablo lo importante era que su gracia es suficiente para mí. ¿Sabe? Los apóstoles en aquel entonces pensaban que el cristianismo, las buenas nuevas de salvación, era simplemente una extensión del judaísmo, una extensión de la cultura hebrea judaica. Y Santiago establecía: mantendremos los rituales y los sacrificios. Pablo, por el otro lado, totalmente decía: no, olvídate de los rituales. Su gracia es suficiente para mí. Tenemos dos grupos: la iglesia judía, Pablo a los gentiles, y ahora hay un tercer personaje, Bernabé. Bernabé estaba ministrando en Jerusalén, en Palestina, y desarrollaba su ministerio. Le iba muy bien, estaba trayendo buenas nuevas de salvación, estaba bastante alineado con el pensamiento y la manera y la postura de Pablo. Por ende, por esta razón, él tenía a su lado un primo que se llamaba Juan Marcos, que era hijo de una mujer muy reconocida, muy pudiente, muy acaudalada. Y Juan Marcos les ayudaba a Bernabé, y luego se unen Juan Marcos con Pablo y Bernabé, los tres, y comienzan a predicar las buenas nuevas de salvación. El problema es que Juan Marcos le gustaba, en el buen nicaragüense, y como pinolero por adopción lo digo, le gustaba farandulear. Amén. Juan Marcos era del tipo de persona que lo que le gustaba era ser visto, estar delante de los demás y que la gente lo viera. Ese era el propósito principal de Juan Marcos. Él estaba por la diversión, por lo emocionante, por la adrenalina. Pero ¿sabe qué? No estaba listo para las batallas que vendrían a futuro. No estaba preparado para las batallas a futuro. Perdóneme y déjeme traspolar el pensamiento a la vida de nosotros. Muchos de nosotros nos gusta el concepto de farandulear, que el pastor no vea, que la iglesia no vea. Nos gusta ser líderes, nos gusta estar. Pero ¿sabes qué? Cuando vienen los momentos difíciles, si no estás listo para la batalla, son las personas que se van. Aquí no hay, ¿verdad? En Masaya no hay, en otras iglesias hay. ¿Qué le quiero decir? Juan Marcos solo quería ser visto, llamar la atención. Mire, a lo largo del camino en el evangelio, cuando me convertí en 1980, febrero 14, he visto esto mucho. Y no voy a pecar ni omitirlo. También lo hice en algún momento. Nos pasa a todos los que entramos en algún momento en el evangelio. Le agradaba a Pablo estar con ellos, a Bernabé le gustaba estar con los otros dos, y a él les gustaba estar con Bernabé y Pablo para darse a conocer, porque entendía que la plataforma de él darse a conocer era Pablo y Bernabé. No era tonto el muchacho, era muy capaz. Entonces, la iglesia entre los gentiles estaba creciendo a pasos agigantados. La iglesia de los grupos judíos se estaba estancando. Las iglesias gentiles crecían, cantaban, aplaudían, adoraban como hicimos nosotros en esta mañana. Y sabe, eran otra vez, era ver unos de Santiago de derecha, Pablo de izquierda, y Pedro estaba como en el centro de los dos, porque Pedro había tenido una experiencia con Jesús, con Dios, que le dijo: mata y come y no llames inmundo lo que yo he creado. Y Pedro tuvo que redirigir su pensamiento y eliminar sus conceptos ritualistas. Amén. ¿Me va siguiendo? Veamos que ahora Pablo decide ir a Antioquía, es decir, lo que hoy sería Siria,
y Juan Marcos decide desaparecer. Ya no estaban en Jerusalén y en Palestina, en donde podía ser visto Juan Marcos. Así que decide Pablo ir a un lugar que no era lo que quería estar. Juan Marcos, Pablo decide ir a un lugar de necesidad, ir a Jerusalén, ir a la Palestina y traer y empezar a erradicar el ritualismo y la religiosidad. Y no es que en ese momento Juan Marcos se da cuenta de que la cosa se estaba poniendo más comprometida, más difícil, más demandante. Se trataba más de ir a la lucha espiritual en el reino de los cielos, porque el reino de Dios había llegado y se estaba estableciendo. Por ende, él no estaba en esa postura y decide apartarse de ellos. Pablo decía en esos momentos nadie estaba con él. En varias ocasiones vemos que Pablo decía estoy solo. Porque en un momento determinado Juan Marcos y Bernabé se separan de él. Así que Bernabé se va también con su primo Juan Marcos. Pero, ¿sabe? Quiero usar esto para plasmar algo en tu corazón. Por eso tú no puedes poner tu mirada en los seres humanos, en las personas. ¿Cuántos de los que empezaron contigo hoy están a tu lado? Te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que cuando tú empezaste están ahí? Yo he visto a lo largo del camino mucha gente pasar en la vida de mi esposa y mía, y ya no están. Gente que ha sido de bendición y los bendigo, gente que ha traído crisis y problemas, pero también los bendigo. Porque Dios dice que bendigas a tus enemigos. Amén. ¿Cuántos en los momentos difíciles se fueron de tu lado? Por eso tú no puedes confiar en lo que la gente diga de ti. Porque ¿sabes qué? Habrá gente que hoy está contigo y dice Hosana, y mañana te van a decir crucifíquenlo, como lo hicieron con Jesús. ¿Cuántos de los que estaban allí con él después estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Ok? ¿Cuántos estuvieron al borde de la cruz de los 12 apóstoles? ¿Cuántos estuvieron al lado de la cruz con él? Solo uno, Juan, ninguno más. Todos se fueron. No puedes confiar en la totalidad del ser humano. El ser humano muchas veces es de doble ánimo. Dice en Santiago, el ser humano es ambivalente. El ser humano hoy está porque todo es abrazos, chijí, chijá, alegría, comemos, disfrutamos, pero cuando vienen los momentos difíciles, observa quién está a tu lado. Amén. Entonces solo puedes confiar en Jesús. Él ha estado contigo en los montes y en los valles, en el lodo y en el valle de sombra y de muerte, en tiempos buenos y en tiempos malos. Cuando todos te olvidaron y te vieron como un perdedor, siempre Dios ha dicho, mi gracia te ha sostenido. Mi gracia es suficiente para ti. Por ende, tú no eres perdedor, eres vencedor. Tú no eres para ser cola, sino para ser cabeza, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén. Dile que está al lado tuyo, somos vencedores por medio de la gracia de Jesús. Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Pablo dijo que eso no podía ser posible. Y Pablo entendía, entiendo, es tu primo, qué bueno, pero no. Al separarse ellos, Bernabé, sucede algo interesante y lo puede buscar en las escrituras. Ya no se oye nada más de Bernabé. Como que dejó de existir. Aunque Pablo lo menciona y reconoce y lo honra, pero no se escucha más de Bernabé. Como que quedó a un lado de la historia. Le hago una pregunta. ¿Se imagina Pablo llevarse a un Bernabé en lugar de un Silas? Pablo decidió llevarse a Silas.
Pero llevarse a un Bernabé y haber tenido que ir a la cárcel, si Pablo llega a ir a la cárcel con un con un Marcos, un Juan Marcos, lo hubieran matado. Hubiera perdido la vida en la cárcel, pero decide llevarse a Silas, un hombre que estaba listo para la batalla. Silas estaba en la cárcel con Pablo en Hechos 16, no lo voy a leer, se lo doy de referencia. Y en la cárcel, me imagino que allí estando los dos juntos, Juan Marcos le decía, Silas le decía a Pablo, mira, estamos aquí, pero si tú cantas, yo oro. Y si tú oras, yo canto. Esa no era la postura de Bernabé, ni de mucho menos, de Juan Marcos en ese entonces. Este muchacho todo lo quería era darse a conocer. No tenía la preparación espiritual para las luchas y las batallas espirituales que iban a enfrentar. Por eso es que Pablo, en lugar de llevarse a Marcos, se lleva a Silas. Y usted sabe la historia. Silas y él, estando allí, comenzaron a adorar y hubo un gran terremoto y fueron puestos en libertad. Y el carcelero conoció a Jesús. Voy concluyendo, pero quiero ser justo también. No quiero ser duro con Marcos, Juan Marcos, porque quizás el hombre se cansó. Y sabes, te cansas como ser humano cuando en tu vida no hay retos. Te cansas porque no estás listo para la batalla. El yo pararme aquí para mí ha sido un gran reto. Cuando salí de aquí, de Nicaragua, nuestra bella tierra de Nicaragua, en enero, llegamos a San Antonio, a Texas, y como misionero de las asambleas de Dios allá, nosotros tenemos que estar 5 años en Nicaragua y salir 1 año. Los que conocen al pastor David Spencer, estamos en la misma organización y él también fluctuaba en ese proceso. Así que cuando regresamos allí, recuerdo un amigo nos prestó una cama porque estuvimos durmiendo 1 semana en el piso hasta que nos entregaron una cama que había comprado, y él se enteró y nos dio subimos el matre, la cama al 2º nivel donde estábamos viviendo en un apartamento. Y yo casi me desmayo. Y de ahí me corrieron al hospital. Bueno, al otro día me llevaron para el hospital corriendo de emergencia. Me metieron, me internaron. Este amigo hizo los contactos con un cardiólogo. Al otro día, eso fue un jueves, el viernes hizo los contactos. Me metieron en el hospital y por 1 semana me dejaron allí, no me querían dejar salir para chequear todo mi ser. Y terminé el viernes, 1 semana después, en una cama acostado en una sala de operaciones, donde me abrieron el pecho completamente y me hicieron una cirugía de corazón abierto, donde tenía 3 arterias tapadas, bloqueadas. Por eso le digo, para mí fue un gran reto, porque cuando yo entré a ese lugar, yo vi muy cercana la muerte. Yo había dejado todo listo. El médico, las palabras fueron: el viernes anterior de mi cirugía me dijo, tú estás que en cualquier momento te pueda dar un ataque al corazón masivo y vas a caer muerto. Yo no te garantizo la vida. Pero sabe que su gracia me ha sostenido. Por eso estoy parado delante de ustedes en esta mañana. Y aprovecho para darle las gracias a muchos que nos escribieron, que estuvieron orando por nosotros. Quiero decirte algo: las oraciones que hiciste en su gracia, Dios la contestó. Por eso estoy aquí en esta mañana. Amén. Concluyo diciéndote esto. Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel y está en sus momentos finales. Y en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, quiero que lo busques y quiero que lo veas conmigo. Esperando el momento de su último suspiro para ver a aquel por el cual estaba entregando su vida, a Jesús. Pablo escribe unas palabras impresionantes. 2 de Timoteo 4, 6 y 8. Mire las palabras de Pablo.
porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Así yo mismo también me vi. Pero mire las palabras tan impresionantes ahora de Pablo. Y perdóneme si las emociones me traicionan. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y le pregunto, pudieras decir tú también, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, dijo Pablo. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el verso 11, mire ahora lo que Pablo dice. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, el que lo había abandonado, el que se había ido, el que no estaba listo para la batalla. Toma ahora a Marcos, aquel que no estaba listo para estar, para lo que yo iba a ver y para lo que yo necesitaba enfrentar. Toma a Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. Me imagino a Pablo decir en ocasiones, en la solemnidad de la intimidad con Dios: Marcos, te fuiste, pero has crecido, has madurado. Marcos, Dios nunca te ha desechado. Aunque no estabas listo para la batalla, Dios te llevó por sendas de justicia para prepararte. Y eso mismo le digo a usted: por favor, no cometa el gravísimo error de desechar gente porque no están listos para la batalla. Hay mucha gente que los vas a ver en el transcurso de la vida. Verás muchos Marcos y la tendencia del ser humano es rechazarlo. Y todavía voy más profundo. Muchas veces usted mismo se desecha a usted mismo cuando Dios ve en ti un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve en ti personas de poder, de autoridad y de victoria. Dios ve más allá de lo que tú estás expresando, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Dios nunca te ha desechado. ¿Por qué te desechas? Juan Marcos, entre los años 55 y 59, escribo yo el Evangelio según San Marcos, el cual está en su Biblia. Aquel que parecía que no iba a dar la talla, Pablo lo obtiene luego y le es bendición al ministerio. Y sentado a los pies de Pedro, Pedro le dictó y le dio, y él fue el escritor del libro de San Marcos. El supuesto desechado, el limitado, fue el escritor de uno de los más hermosos libros de las Sagradas Escrituras. Yo no sé qué tú vas a escribir en tu vida, pero Dios tiene mucho que escribir en el Evangelio según Juan, Pedro, María, José, Carla, cualquiera que sea tu nombre. Tu vida no está concluida. Dios tiene mucho que escribir en ti, porque Dios no te ha desechado. No te deseches, porque para Dios tú eres un ser muy especial que tienes la capacidad de hacer grandes y maravillosas cosas. Amén.